Valentina Ortega nunca creyó en los presagios. A sus 35 años tenía un título de economista, un hijo de 14 años llamado Carlos y un puesto de gerente en una gran cadena comercial. Estaba acostumbrada a confiar en hechos, cifras y lógica. Por eso, cuando aquella tarde salía del supermercado con 2 bolsas llenas de compras para la cena, lo último que esperaba era un encuentro con algo inexplicable. El aire de septiembre era cálido y agradable. El sol ya se inclinaba hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos ámbar. Valentina tenía prisa, Carlos debía regresar del entrenamiento en media hora y necesitaba preparar algo sustancioso. A los 14 años, el chico comía por 3, especialmente después del fútbol. Pagó en la caja, guardó la tarjeta en su cartera y se dirigió a la salida. Las bolsas pesaban en sus manos, patatas, carne picada para hamburguesas, verduras para ensalada. En las puertas automáticas, Valentina intentó acomodar mejor las compras y escuchó el característico tintineo del metal contra las baldosas. Al volverse, vio su llavero en el suelo, evidentemente se había caído del bolsillo de su chaqueta cuando ajustaba las bolsas. «Espere». Resonó una voz femenina con un ligero acento. Una mujer con una falda floreada de colores vivos y una chaqueta de cuero gastada ya se había agachado hacia las llaves. Una gitana. Valentina se tensó involuntariamente, en la ciudad había muchas, y por lo general los encuentros terminaban con insistentes peticiones de leer la fortuna o mendicidad. La mujer recogió las llaves y se dirigió hacia Valentina. Tendría unos 30 años, rostro moreno con rasgos marcados, cabello oscuro recogido en una cola descuidada. Ojos negros, vivaces, atentos. En el cuello colgaban varias cadenas de oro, en las manos, múltiples anillos. «Tenga», se le cayeron, extendió el llavero. Valentina ya se preparaba para el típico «déjame leerte la fortuna, guapa», pero la gitana de repente se quedó inmóvil, mirando las llaves en su palma. Su rostro cambió, como si hubiera visto algo impactante. Los dedos se cerraron alrededor del metal. Las cejas se fruncieron, los labios se apretaron. «Escúchame atentamente», la voz se volvió baja, seria. «Hoy no vuelvas a casa. Y mañana por la mañana, pasa por el trabajo de tu marido. Sin falta. Es importante». Valentina se quedó desconcertada, luego sonrió. «Claro, por supuesto». El clásico truco gitano, asustar, intrigar y luego exigir dinero por quitar el mal de ojo o lo que sea que inventen. «Gracias por las llaves», tomó el llavero de la cálida palma de la gitana. «Pero no me interesa la lectura de fortunas. No estoy leyendo la fortuna», la mujer la miró extrañamente. En su mirada se leía algo parecido a la lástima. «Solo créeme». «Di. Conozco estas cosas. Créeme». Valentina negó con la cabeza, sacando un billete de 100 de su cartera. Después de todo, la mujer había recogido sus llaves, y eso merece agradecimiento. Y aunque todo este espectáculo con cara misteriosa y advertencias místicas parecía poco convincente, negarse a dar una pequeña recompensa sería cruel. «Tome. Que tenga buena tarde». La gitana tomó el dinero maquinalmente, sin apartar la mirada del rostro de Valentina. En sus ojos brilló decepción, evidentemente esperaba más. «¿No me crees? Pero recuerda, mañana por la mañana ve al trabajo de tu marido. Lo verás tú misma. Y entonces recordarás mis palabras». Valentina asintió, sin querer continuar la extraña conversación, y se dirigió a su coche. Ya al sentarse al volante, echó un vistazo al espejo. La gitana estaba de pie junto a la entrada del supermercado y la miraba con una expresión triste. Luego se dio la vuelta y se alejó lentamente, guardando el billete entre los pliegues de su falda. «Teatro de un solo actor», pensó Valentina, arrancando el motor. «Un espectáculo bien ensayado». De camino a casa tarareaba con la radio y repasaba mentalmente el plan de la tarde. Hamburguesas, ensalada, revisar las tareas de Carlos, aunque a su edad ya debería ser responsable de sus deberes. Gabriel había prometido volver a las 8, tenía una reunión con algún nuevo contratista. Su marido se dedicaba al negocio de logística junto con un socio,
los negocios iban bien, el dinero alcanzaba para todo lo necesario e incluso más. Ella y Gabriel llevaban casados 17 años. Se conocieron siendo estudiantes, se casaron jóvenes, cuando Valentina era apenas una chiquilla. Gabriel era 3 años mayor, seguro de sí mismo, ambicioso. En aquel entonces apenas comenzaba a construir su negocio, y ella trabajaba como contadora en una pequeña empresa. Carlos nació un año después de la boda, y Valentina se tomó la licencia de maternidad, dedicándose completamente a la maternidad. Luego gradualmente volvió al trabajo, cambió varios empleos hasta conseguir un puesto de gerente en la cadena comercial. En los últimos años, en su relación se había establecido algo parecido a una rutina tranquila. No había pasiones ardientes como en la juventud, pero había costumbre, respeto mutuo, vida cotidiana común e hijo. Valentina consideraba que así debía verse un matrimonio adulto, sin cursilerías rosas, pero con confiabilidad y estabilidad. No se peleaban, no discutían, resolvían los asuntos de manera práctica. Quizás no era el amor ardiente de las novelas, pero era confiable. Al llegar a casa, estacionó y tomó las bolsas. Su apartamento estaba en el 5º piso de un edificio ordinario de 9 plantas, no una vivienda de élite, pero espaciosa y cómoda. Un 3 ambientes con buena remodelación que habían hecho 3 años atrás. Carlos tenía su propia habitación donde podía aislarse y hacer lo que quisiera, dentro de lo razonable, por supuesto. En la entrada del edificio, Valentina se detuvo de repente. En su cabeza resonó como un eco la frase de la gitana, «Hoy no vuelvas a casa». Negó con la cabeza, ahuyentando pensamientos absurdos. ¿Qué tontería era esa? Este era su hogar, su familia. ¿A dónde no volver? Y lo más importante, ¿por qué escuchar los delirios de una adivina callejera? Valentina toda su vida se había enorgullecido de su racionalidad, de su capacidad de no dejarse llevar por emociones y supersticiones. Y ahora no iba a cambiar sus principios. Pero algo la hizo reducir el paso en el portal. Una vaga ansiedad, inexplicable e irritante. Como si algo dentro se encogiera, advirtiendo del peligro. Basta, se reprendió Valentina. Eres una persona adulta, y te comportas como una tonta supersticiosa. Esa gitana simplemente sabe manipular bien. Seguramente les dice lo mismo a todos. Subió en el ascensor, sacó las llaves, esas mismas que había recogido la gitana, y abrió la puerta. El metal enfriaba los dedos, y Valentina recordó involuntariamente cómo cambió el rostro de aquella mujer cuando tocó el llavero. En el apartamento reinaba el silencio. Carlos aún no había llegado, Gabriel tampoco. Valentina pasó al recibidor, encendió la luz y se quedó inmóvil. En el perchero donde normalmente colgaban sus chaquetas y las de su marido, lucía un pañuelo de seda. Hermoso, evidentemente caro, con un elegante estampado en tonos turquesa y dorados. El pañuelo era de mujer, eso no dejaba dudas, tela ligera, aireada, delicado acabado en los bordes, diseño elegante. Y definitivamente no pertenecía a Valentina. Lentamente dejó las bolsas en el suelo. El corazón comenzó a latir más rápido, pero se obligó a respirar uniformemente. Se acercó, lo examinó. La seda era suave, de calidad, aún conservaba un débil aroma de un perfume desconocido, algo dulce, floral, evidentemente no su Chanel. Un aroma juvenil, ligero e insistente a la vez. Valentina sacó su teléfono e hizo varias fotografías. El pañuelo en primer plano, el pañuelo sobre el fondo del recibidor, la hora en la pantalla de bloqueo, 19:23. Incluso se agachó para capturar en el encuadre parte de la puerta de su apartamento. Evidencia. Evidencia clara e irrefutable. Los dedos estaban sorprendentemente firmes. Ni un temblor, ni histeria. Solo claridad fría en la cabeza y comprensión nítida, algo estaba pasando. Algo de lo que no sabía. Y ese algo había dejado huella justo en su recibidor. Podría ahora agarrar ese pañuelo, arrojárselo a su marido en la cara cuando regresara, montar una escena, exigir explicaciones. Valentina se imaginaba perfectamente cómo se vería, gritos,
lágrimas, acusaciones. ¿Y Gabriel? Gabriel empezaría a justificarse. Inventaría una historia. Diría que era un regalo para ella, o para su hermana, o su madre. Encontraría una explicación, borraría las huellas, destruiría todas las pruebas mientras ella estuviera discutiendo. Y ella necesitaba la verdad. Toda la verdad, sin mentiras ni medias verdades. Guardó el teléfono en el bolsillo, tomó las bolsas y pasó a la cocina. Actuaba en piloto automático, sacó los productos, los colocó en su lugar. Puso a hervir la tetera. Se sentó a la mesa y miró por la ventana. Fuera oscurecía, se encendían las luces en las casas vecinas. Así que era esto. 20 minutos después regresó Carlos, sonrosado, despeinado, feliz. Irrumpió en el apartamento como un pequeño huracán, se quitó las zapatillas en el recibidor sin siquiera mirar el fatídico pañuelo. Un chico de 14 años raramente prestaba atención a los detalles del interior y la ropa de los padres. Mamá, hola, tengo hambre. Hoy entrenamos 2 horas, metí 3 goles. El entrenador dijo que si sigo así, me pondrá en el equipo titular para las competiciones regionales. Valentina sonrió, abrazó a su hijo. Estaba sudado, acalorado, pero tan feliz. Su niño, su alegría. Por él estaba dispuesta a pasar por lo que fuera. Muy bien. Estoy orgullosa de ti. Ve a ducharte, luego cámbiate, y cenaremos. Papá llegará pronto. ¿Y tú qué estás? Carlos la miraba con sus ojos claros, tan parecidos a los de ella. ¿Cansada? Un poco. Me duele la cabeza. Nada grave, pronto pasará. El chico asintió y salió corriendo al baño. Valentina comenzó a freír hamburguesas. Cortar verduras. Poner la mesa. Todo mecánicamente, en automático, mientras los pensamientos cambiaban en su cabeza. Un pañuelo. Un pañuelo de mujer ajeno en su recibidor. ¿Cómo llegó allí? ¿Cuándo? ¿Gabriel vino a casa durante el día? ¿O ayer por la noche, mientras ella estaba en el trabajo y Carlos en casa de un amigo? Gabriel regresó exactamente a las 8, como había prometido. Entró, besó a Valentina en la mejilla, un gesto usual, habitual, que se repetía día tras día. Hola. ¿Cómo estuvo el día? Normal. La cena está lista. ¿Cómo estuvo la reunión? Productiva. Acordamos una nueva ruta, transportaremos materiales de construcción a la provincia. Buen dinero. Hablaba con facilidad, sin tensión. Se desabrochó el saco, lo colgó en el recibidor, justo al lado de ese pañuelo. Ni siquiera miró en esa dirección. ¡Qué distracción! Se sentaron a la mesa los 3. Carlos contaba sobre el entrenamiento, sobre cómo su equipo se preparaba para las competiciones regionales, sobre el nuevo portero que había llegado de otra escuela. Gabriel escuchaba, asentía, hacía preguntas, bromeaba. Todo como siempre. Una familia normal, una tarde normal, conversaciones normales. Valentina comía en silencio, insertando de vez en cuando breves réplicas. Observaba a su marido. 38 años, constitución atlética que mantenía con el gimnasio 3 veces por semana. Cabello oscuro con las primeras canas en las sienes. Sonrisa segura. Voz uniforme. Nada inusual. Ningún signo de culpa o nerviosismo. Ningún perfume nuevo en la ropa, ninguna llamada extraña, ningún apuro. Después de la cena, Carlos se fue a su habitación a hacer las tareas. Gabriel se instaló en la sala con su laptop, revisaba algunos documentos, escribía correos. Valentina recogió la mesa, cargó el lavavajillas. Limpió la encimera. Se lavó las manos. Gabriel, hoy dormiré en la sala, dijo con calma, pasando junto al sofá. Él levantó la vista de la pantalla. Ligera sorpresa en el rostro, pero nada más. ¿Pasó algo? Me duele mucho la cabeza. No quiero despertarte por la noche si me levanto por pastillas. Y además me voy a estar moviendo, me conozco. ¿Quizás tomes algo ahora mismo?
En el botiquín hay analgésicos y antiespasmódicos. Ya tomé. Solo me recostaré en silencio, debería pasar. Necesito tranquilidad. Está bien. Recupérate. Si necesitas algo, despiértame, traeré agua o lo que haga falta. Volvió a sumergirse en la laptop. Valentina pasó a la sala. Cerró la puerta, se acostó en el sofá sin cambiarse. Solo se quitó las pantuflas. Sacó el teléfono. Miró las fotografías del pañuelo. Amplió la imagen, examinó el estampado. Una cosa cara, evidentemente no de una tienda de masas. Mañana. Por la mañana iría a la oficina de Gabriel. Vería qué estaba pasando. La gitana había dicho pasa por el trabajo de tu marido, y por muy loco que sonara, Valentina sentía que debía verificarlo. Debía verlo con sus propios ojos. No pudo dormir hasta altas horas de la madrugada. Yacía en la oscuridad, escuchando el silencio del apartamento, e intentaba comprender, ¿cuándo todo salió mal? ¿Hubo señales que pasó por alto? ¿Retrasos en el trabajo? ¿Frialdad? ¿Llamadas extrañas? ¿Cambios bruscos de humor? Nada. O simplemente no prestó atención, sumergida en su rutina, trabajo, hijo, hogar, otra vez trabajo. Quizás dejó de mirar a su marido como a un hombre, convirtiéndolo en parte del hábito cotidiano, como muebles o papel tapiz. Antes del amanecer, Valentina finalmente cayó en un sueño inquieto, lleno de imágenes confusas y sueños ansiosos. Y cuando despertó a las 6 de la mañana con el sonido del despertador, la decisión ya había madurado definitivamente. Hoy conocería la verdad. Por cualquier medio. Y que esa verdad destruyera todo lo que consideraba confiable y estable. La cabeza estaba pesada después de la noche sin dormir, pero los pensamientos, sorprendentemente claros. Se lavó, se puso jeans negros y un suéter marrón, quería ser discreta. Bebió té, comió un sándwich con embutido y queso. Se maquilló ligeramente para no verse agotada. En el espejo se reflejaba el rostro tranquilo de una mujer que sabía exactamente qué hacer. En el apartamento aún dormían. Valentina escribió a su marido un breve mensaje en el teléfono: me fui temprano, inventario. Despierta a Carlos, que se prepara solo para la escuela. Volveré por la tarde. Envió. Tomó su bolso, las llaves, se puso la chaqueta y salió silenciosamente del apartamento. La mañana de septiembre la recibió con frescura. La ciudad apenas despertaba, transeúntes escasos, autobuses con pasajeros somnolientos, barrenderos ocupándose de limpiar hojas en las aceras. Valentina se sentó en su coche y condujo a través de media ciudad hacia el centro de negocios donde se ubicaba la oficina de la empresa de logística de Gabriel y su socio Nicolás Fernández. En el camino se detuvo en una máquina de café, tomó un capuchino grande. Las manos le temblaban ligeramente cuando acercaba el vaso a los labios. Nervios. Pero lo superaría. Debía superarlo. A las 8 en punto llegó a su trabajo y pidió a su jefe una semana de vacaciones por circunstancias familiares. Escribió la solicitud, salió del edificio y se dirigió a la oficina de su marido. La oficina estaba en un edificio de 4 pisos en las afueras del distrito comercial. Valentina conocía este lugar, un par de veces había venido a ver a su marido cuando necesitaba recoger documentos o traer papeles olvidados. Cerca había un estacionamiento, bastante amplio. Precisamente allí se instaló, ocupando de antemano un lugar con buena vista de la entrada. Eran las 8:30. Gabriel normalmente llegaba al trabajo a las 9, a veces un poco antes. Valentina terminaba su café y miraba el flujo de coches. El corazón latía uniformemente, pero rápido. Encendió la radio, en volumen bajo, de fondo, para no volverse loca en el silencio. Los coches gradualmente llenaban el estacionamiento. A ambos lados de ella ya se habían estacionado vehículos, los propietarios salieron, dirigiéndose a sus asuntos. La espera no fue larga. A las 8:45 entró al estacionamiento un familiar Toyota gris, el coche de Gabriel. Valentina se tensó, observando atentamente.
Su marido no la notó entre la multitud de coches, estacionó en su lugar habitual, no lejos de la entrada. Apagó el motor. Y no salió. Valentina frunció el ceño. Pasó un minuto. Otro. Gabriel estaba sentado al volante, inclinado hacia el asiento del pasajero. Valentina sacó su teléfono, activó la cámara y acercó la imagen. Lo que vio golpeó más fuerte que una bofetada. En el coche había dos personas. Gabriel y una chica. Joven, evidentemente mucho más joven que la propia Valentina. Cabello largo y oscuro, rostro delicado. Estaban sentados cerca, muy cerca. Y se besaban. No un beso de cortesía en la mejilla. Un beso real, largo, apasionado de dos personas a las que no les importa estar a la vista. Valentina presionó grabar. Los dedos ya no temblaban, se habían petrificado. Grababa todo, como Gabriel abraza a la chica por los hombros, como ella pasa la mano por su cabello, como ríen, con las frentes apoyadas una contra otra. La cámara capturaba claramente la placa del coche, la hora en la pantalla, el estacionamiento circundante. Luego la chica se enderezó, se arregló el cabello, dijo algo. Gabriela sintió, pasó la mano por su mejilla, tiernamente, casi con reverencia. Se besaron una vez más, rápidamente, y la chica salió del coche. Valentina continuó grabando. La chica estaba vestida con estilo, falda corta, suéter ajustado, abrigo de cachemira beige, botas altas. Figura esbelta, andar seguro. Rostro juvenil, casi de niña, con rubor fresco. 20 años, máximo 22. Gabriel también salió, cerró el coche. Estuvieron de pie uno al lado del otro algunos segundos más, y Valentina logró hacer una docena de fotografías, claras, desde diferentes ángulos. Luego la chica agitó la mano y se dirigió a la salida del estacionamiento, donde ya la esperaba un taxi. Valentina grabó el número del coche, la marca, incluso logró distinguir el perfil del conductor. Gabriel siguió a la chica con la mirada, sonriendo. Luego sacó su teléfono, escribió algo, evidentemente un mensaje, y se dirigió a la entrada de la oficina. Con andar normal, rostro tranquilo. Como si nada hubiera pasado. Valentina bajó el teléfono. Todo su cuerpo se llenó de frío. Había visto la infidelidad con sus propios ojos, pero por alguna razón no sentía dolor. Aún no. Había algo diferente, furia. Furia fría, racional de una persona que ha sido traicionada. Arrancó el coche y siguió al taxi. Cuidadosamente, manteniéndose a distancia. El conductor llevó a la chica al centro de la ciudad, a uno de los complejos residenciales modernos. Valentina memorizó la dirección, tomó fotos del edificio. La chica salió, pagó y desapareció en el portal. Ahora necesitaba saber quién era. Valentina regresó a casa solo al mediodía. Gabriel le había enviado un par de mensajes. ¿Carlos se fue a la escuela a tiempo y cómo va el inventario? Respondió brevemente, se está alargando. Volveré por la tarde. Se sentó frente a la computadora. Abrió las fotografías que había hecho por la mañana. Amplió la imagen del rostro de la chica. Joven, hermosa, con rasgos correctos. ¿Quién era? ¿Colega? ¿Cliente? ¿Amante ocasional? Valentina abrió las redes sociales y comenzó la búsqueda. Primero entró a la página de Gabriel, había poco personal, principalmente publicaciones de negocios y republicaciones de noticias de la empresa. Tenía listados alrededor de 200 amigos, pero la mayoría eran colegas y socios. Revisó metódicamente la lista, mirando atentamente los avatares. Y de repente encontró el rostro conocido. La chica del estacionamiento. Angélica Fernández. Valentina hizo clic en el perfil. La página estaba abierta, evidentemente la chica no se complicaba con configuraciones de privacidad. Información sobre sí misma, 20 años, estudiante de tercer año de la Facultad de Gestión, aficionada a la fotografía y los viajes. Las últimas publicaciones, selfies desde cafeterías,
fotos con amigas, citas sobre el amor. Y lo más importante, en la sección familiares aparecía Nicolás Fernández. Padre. Valentina suspiró pesadamente. La hija del socio. Gabriel salía con la hija de su socio comercial. Con una chiquilla de 20 años que le podría ser su hija. Esto era una catástrofe. No solo infidelidad, esto destruía el negocio, la sociedad, todos los vínculos. Valentina continuó estudiando la página de Angélica. La chica publicaba fotos con frecuencia, pero en ninguna parte estaba Gabriel. Ni un indicio de la relación. Todo oculto, conspirado. En cambio, en los comentarios aparecían amigas, ¿cuándo nos lo presentas? Es tan genial. Hacen una pareja tan hermosa. Angélica respondía con emojis y frases evasivas. Valentina abrió la página de Nicolás Fernández. Hombre de 45 años, divorciado. En las fotos, distinguido, canoso, con rostro de carácter. Publicaciones sobre negocios, raras fotos familiares con la hija. La última foto conjunta databa de agosto, Nicolás con Angélica en un restaurante, el pie de foto, con mi hija amada. Mi razón de vivir. Entonces el padre no sabía del romance. De lo contrario, Gabriel ya habría perdido tanto el negocio como los dientes. Valentina cerró la laptop y caminó por el apartamento. Los pensamientos se mezclaban, formando una imagen clara. Gabriel salía con Angélica en secreto. La chica era joven, enamorada, cegaramente creía cada una de sus palabras. ¿Y él? Él estaba casado, tenía un hijo adolescente, una familia. ¿Qué le habrá dicho? ¿Que se estaba divorciando? ¿Que su esposa no lo comprendía? Clásico del género. ¿Y el pañuelo? Ese pañuelo de seda en el recibidor. Seguramente pertenecía a Angélica. ¿Ella había venido a su apartamento? Cuando no había nadie en casa, Valentina sintió cómo la ira la llenaba, se extendía por sus venas como una ola ardiente. Él había traído a su amante a su hogar. A la casa donde vivía su hijo. Donde se guardaban sus recuerdos compartidos, fotografías, objetos. Necesitaba actuar. ¿Pero cómo? Armar un escándalo era inútil. Gabriel negaría, mentiría, la acusaría de ser desconfiada. Y las pruebas podrían explicarse, solo estaba llevando a la hija del socio, ella se lo pidió. Ir donde Angélica también era tonto. La chiquilla estaba enamorada, defendería a Gabriel, creería su versión. Quedaba una opción. La más difícil y la más correcta. Valentina sacó su teléfono y encontró el contacto de Nicolás Fernández. Tenía su número, una vez intercambiaron datos en una reunión corporativa, y Nicolás había dicho, si algo urgente, siempre puedes llamarme. Escribió un mensaje, Nicolás, buenas tardes. Soy Valentina, la esposa de Gabriel. Necesito reunirme con usted personalmente. Por un asunto importante que concierne a Gabriel y su familia. Es urgente. ¿Cuándo podría dedicarme media hora? Presionó enviar y se quedó inmóvil esperando. La respuesta llegó 5 minutos después. Valentina, hola. ¿Pasó algo grave? ¿Puedo reunirme hoy a las 6 de la tarde en la cafetería central? ¿La conoce? ¿O sugiera otro lugar? Valentina escribió rápidamente, la cafetería está bien. Estaré a las 6. Gracias. Ahora quedaba prepararse. Transfirió todas las fotos y videos del teléfono a la laptop, hizo copias de respaldo en una memoria USB y en la nube. Imprimió las instantáneas más claras, Gabriel con Angélica en el coche, su beso, la chica saliendo del auto. Puso todo en una carpeta. Luego sacó las fotografías del pañuelo que había hecho ayer. También las imprimió. Tomó el pañuelo mismo y lo puso en su bolso. A las 6 de la tarde, Valentina estaba lista. Se cambió a un traje formal, quería verse seria, profesional. Recogió su cabello en una cola, se puso un mínimo de joyas. Tomó la carpeta con documentos y condujo al encuentro. La cafetería era pequeña, acogedora, con luz tenue y música suave.
El lugar perfecto para una conversación confidencial. Valentina llegó 10 minutos antes de la hora acordada, pidió un espresso y se sentó en una mesa en la esquina. Nicolás apareció exactamente a las 6. Hombre alto, bien formado, en traje caro. Las sienes canosas le daban solidez. Rostro tranquilo, pero mirada aguda, la mirada de una persona acostumbrada a notar detalles. Valentina le estrechó la mano. Disculpe que la hice esperar. El tráfico. Llegó a tiempo, yo acabo de llegar. Gracias por encontrar tiempo. Nicolás se sentó frente a ella, pidió un americano. Cuando el mesero se alejó, miró atentamente a Valentina. La escucho. Su mensaje me preocupó. ¿Le pasó algo a Gabriel? Valentina abrió silenciosamente la carpeta y puso sobre la mesa una fotografía. Gabriel y Angélica en el coche, el beso. Nicolás se quedó inmóvil. Tomó la foto, la acercó a sus ojos. Su rostro no cambió, pero Valentina notó cómo se tensaron las mandíbulas, cómo se entrecerraron los ojos. ¿Dónde fue esto? Esta mañana. Estacionamiento de su oficina. 8:45. Puso las demás fotografías. Angélica saliendo del coche. Gabriel siguiéndola con la mirada. La chica subiendo a un taxi. Tengo video, añadió Valentina en voz baja. Si quiere, puedo mostrarlo. Nicolás guardó silencio. Miraba las fotos, y Valentina veía cómo en sus ojos ardía la furia. Controlada, contenida, pero no por eso menos terrible. ¿Hace cuánto? Preguntó finalmente. No sé exactamente. Ayer encontré en nuestro recibidor esto, puso sobre la mesa el pañuelo. Un pañuelo de mujer. No mío. Hoy por la mañana decidí verificar. Fui a la oficina. Y vi. Nicolás asintió, guardando el pañuelo en su bolsillo. Este es el pañuelo de mi hija. Yo mismo se lo compré. Nicolás frunció el ceño. Mi hija sabe que Gabriel está casado. No estoy segura. Pero sospecho que él le inventó una historia sobre un divorcio próximo. ¿Tienen problemas en su familia con Gabriel? No, Valentina negó con la cabeza. O mejor dicho, yo pensaba así hasta ayer. Vivimos una vida normal. Tenemos un hijo, 14 años. Gabriel llega a casa, cena con nosotros, se interesa por los asuntos de nuestro hijo. Duerme conmigo. Se comporta como un esposo y padre amoroso. Ningún signo de que vaya a divorciarse. Nicolás se pasó la mano por el rostro. Exhaló. Valentina, yo. No lo sabía. Si hubiera sabido, habría detenido esto hace tiempo. Lo entiendo. Por eso vine a usted, y no a su hija. Angélica está enamorada, defenderá a Gabriel, creerá en él. Y él es un maestro de la mentira, ahora lo comprendo. ¿Qué quiere de mí? Valentina lo miró a los ojos. Quiero que hable con su hija. Que le muestre la verdad. Que la proteja de las manipulaciones. Ella es joven, tiene toda la vida por delante. No necesita desperdiciar tiempo con un mentiroso casado. ¿Y usted? Solicitaré el divorcio. Pero necesito pruebas para el juicio, para la división de bienes. Y necesito que Angélica deje de ver a Gabriel. De lo contrario seguirá mintiéndonos a ambas. Nicolás asintió lentamente. Hablaré con mi hija. Hoy mismo. Y le mostraré estas fotografías. ¿Hay algo más? Valentina sacó su teléfono. Tengo un video de nuestra cena familiar. Hace una semana, en una cafetería. Gabriel hace un brindis, dice lo feliz que es, como nos ama a mí y a nuestro hijo. Como agradece al destino por tal familia. Puede mostrárselo a su hija. Que vea que no hay ningún divorcio planeado. Nicolás tomó el teléfono, vio el video. Su rostro se volvía cada vez más sombrío. Canalla, dijo en voz baja, usó a mi hija. Las engañó a ustedes. Puso nuestro negocio en riesgo. ¿El negocio? Si me hubiera enterado de esto más tarde, cuando ellos ya. Se interrumpió. Podría haber pensado que Gabriel sedujo deliberadamente a Angélica. Para sus propios fines. La confianza habría sido destruida para siempre.
Valentina asintió. No había pensado en ese aspecto, pero Nicolás tenía razón. Un romance con la hija del socio no era solo infidelidad. Era un golpe a las relaciones comerciales, a la reputación, a todo lo que habían construido juntos con Gabriel. ¿Qué hará?, preguntó ella. Hablaré con Angélica. Le mostraré los hechos. Y luego. Se quedó en silencio, mirando por la ventana. Luego reconsideraré nuestra sociedad con Gabriel. No puedo trabajar con una persona en quien ya no confío. Valentina terminó su espresso frío. Se sentía vacía, pero al mismo tiempo fuerte. Había dado el primer paso. Ahora necesitaba seguir adelante. Nicolás, gracias por escucharme. Y por creerme. Los hechos son una cosa terca. Se levantó, le extendió la mano. Manténgase fuerte, Valentina. Si necesita ayuda, acuda a mí. Hizo lo correcto al venir a verme. Salieron juntos de la cafetería. En la calle ya había oscurecido, se encendieron las farolas. Valentina se sentó en su coche y por un tiempo simplemente estuvo sentada, mirando la oscuridad. Todo había cambiado. En 24 horas su vida había dado un vuelco. Y esto era solo el comienzo. Valentina regresó a casa tarde por la noche. Gabriel estaba sentado en la sala frente al televisor. Carlos hacía tareas en su habitación. Todo como siempre. La imagen habitual de la vida familiar, tras la cual ahora se escondía la mentira. ¿Cómo estuvo el inventario?, preguntó Gabriel sin apartar la vista de la pantalla. Agotador. Mañana continuaremos, mintió Valentina fácilmente. Resultaba que mentir no era difícil. Solo se necesita práctica. Se duchó, se acostó en la cama junto a su marido y cerró los ojos. Él le deseó buenas noches, la besó en el hombro y se dio la vuelta. 10 minutos después ya dormía. Valentina yacía en la oscuridad, escuchando su respiración uniforme, y pensaba en lo bien que sabía fingir. Por la mañana despertó por la vibración del teléfono. Un mensaje de Nicolás: hablé con mi hija anoche. Está en shock. Bloqueó todos los contactos con Gabriel. Gracias por advertir. Necesito reunirme con usted nuevamente. ¿Puede hoy al mediodía? Valentina respondió: puedo a la 1. ¿La misma cafetería? De acuerdo. Gabriel se fue al trabajo, Carlos se fue a la escuela. Valentina se quedó sola en el apartamento vacío. Se sentó a la mesa de la cocina con una taza de té. A la 1 de la tarde, Valentina estaba nuevamente sentada en la cafetería. Nicolás llegó a tiempo, pero se veía cansado. Rostro tenso. ¿Cómo fue la conversación?, preguntó Valentina. Nicolás suspiró pesadamente, pidió café. Difícil. Angélica al principio no lo creía. Gritó que mentía, que falsifiqué las fotografías. Luego le devolví el pañuelo y le mostré el video de su cena familiar, donde Gabriel hace el brindis. Y que ella lloró. Confesó que él le prometió el divorcio. Le decía que había presentado los documentos 2 meses atrás, que ustedes con él no vivían como esposos hacía tiempo, que seguían juntos solo por el hijo. Que después del divorcio la llevaría con él. Valentina apretó la taza. Esquema clásico. Trillado hasta el dolor. Le mintió desde el principio, continuó Nicolás. Llevan saliendo 4 meses. Se conocieron en una cena de negocios, donde yo llevé a Angélica conmigo. Gabriel comenzó a cortejarla, darle flores, invitarla a restaurantes. Ella se enamoró. Él fue atento, cariñoso, decía las palabras correctas. Que estaba en proceso de divorcio. Y luego comenzó a verse con ella a escondidas de usted. Exactamente. Angélica pensaba que era temporal, mientras durara el divorcio. Que pronto se abrirían conmigo oficialmente. Gabriel la convenció de no contarme nada, tipo el padre no entenderá hasta que me divorcie definitivamente. Valentina negó con la cabeza. Que hábilmente lo había orquestado todo. Engañó a la joven, engañaba a su esposa, manipulaba al socio. ¿Cómo está Angélica ahora? Encerrada en su habitación. Llora.
Bloqueó a Gabriel en todas partes, en el teléfono, redes sociales, mensajeros. Él ya intentó llamarla, escribió desde diferentes números. Ella no responde. ¿Él sabe que usted está al tanto? Todavía no. Pero pronto lo sabrá. Nicolás miró a Valentina seriamente. Tomé una decisión. Voy a disolver la sociedad con Gabriel. Valentina se quedó inmóvil. ¿Disolverla? No puedo trabajar con una persona que usó a mi hija. Que me puso en riesgo a mí, nuestro negocio, todo lo que construimos durante 10 años. ¿Cómo lo hará? Propondré dividir la empresa. Tenemos participaciones iguales, 50% cada uno. Dividiremos activos, base de clientes, transporte, almacenes. Cada uno tomará su mitad y llevará el negocio independientemente. Valentina asintió lentamente. Era lógico. Y justo. ¿Cuándo se lo dirá? Esta semana. Primero prepararé documentos, consultaré con un abogado. Luego lo pondré ante los hechos. Guardaron silencio. El mesero trajo el café y Nicolás bebió de la taza el líquido ardiente. Valentina, ¿y usted ya decidió qué hará? Solicitaré el divorcio. Hoy iré donde un abogado. Exigiré división de bienes y determinación del lugar de residencia de Carlos conmigo. ¿Necesita ayuda con un abogado? Puedo recomendar a una buena especialista. Gracias, no me vendría mal. Nicolás asintió, sacó una tarjeta de visita. Esta es mi abogada. Si necesita algo, acuda a ella. Es una excelente especialista en derecho familiar. Valentina tomó la tarjeta. Elena Sánchez, abogada. Gracias. Posiblemente la use. Hablaron un poco más sobre los detalles, y se separaron. Valentina se sentó en su coche y marcó el número de la abogada. Acordó una reunión para mañana. Por la noche Gabriel regresó a casa nervioso. Fue directamente al dormitorio, se encerró, hablaba por teléfono, Valentina escuchaba cómo dictaba mensajes de voz. ¿Por qué no respondes? ¿Qué pasó? Llámame, por favor. En la cena estaba distraído, casi no comió. Carlos contaba algo sobre la escuela, pero el padre claramente no escuchaba. ¿Estás bien? Preguntó Valentina inocentemente. Sí, solo cansado. Problemas con un contrato. Mentira. Estaba preocupado porque Angélica lo ignoraba. Al día siguiente, Valentina pasó el día con la abogada Elena Sánchez. La mujer resultó ser profesional, organizada, con mente aguda. Escuchó toda la historia, vio las fotografías y el video. La base probatoria es buena, dijo. Esto es suficiente para el divorcio. Ahora sobre los bienes. ¿Qué se adquirió durante el matrimonio? Valentina enumeró: apartamento, casa de campo, 2 coches, depósitos en el banco. Todo esto es adquirido conjuntamente, se divide por mitad según la ley, explicó Elena. Pero podemos acordar amigablemente. Si Gabriel es razonable, le propondremos una opción: les deja a usted y su hijo el apartamento, usted no reclama la casa de campo y su parte en el negocio más allá de lo que le corresponde. O dividiremos todo a través de la corte. ¿Y el hijo? Su hijo tiene 14 años. Según la ley, se tiene en cuenta su opinión. ¿Con quién quiere vivir? Conmigo. Siempre fuimos más cercanos. Entonces no habrá problemas. Prepárese para presentar la solicitud de disolución del matrimonio. Yo redactaré la demanda. Valentina asintió. Todo se estaba volviendo real. Terriblemente real. El miércoles por la noche, Gabriel llegó a casa pálido. Dejó su maletín en el recibidor, pasó a la cocina, se sirvió whisky. Lo bebió de un trago. Nicolás quiere disolver la sociedad, dijo con voz apagada. Valentina levantó la vista. ¿Por qué? No sé. Dice que tenemos diferentes visiones del negocio. Que es mejor separarnos antes de que sea tarde. No entiendo qué pasó. Todo estaba bien. Valentina guardó silencio. Continuó cortando tomates. Propone dividir todo por mitad. Activos, clientes, transporte. Me quedo sin nada. La mitad de la empresa no es empresa.
Es empezar todo desde cero. Quizás tiene razón. Quizás es hora de que trabajen separados. Gabriel la miró extrañamente. ¿Estás de su lado? No estoy del lado de nadie. Solo digo que a veces las sociedades se agotan. Se sirvió más whisky. Valentina veía que estaba al borde del colapso. Angélica no respondía hacía 3 días, Nicolás disolvía la sociedad. Su mundo se derrumbaba, y no entendía por qué. Pronto lo entenderás, pensó Valentina. El jueves por la mañana, cuando Gabriel se fue al trabajo y Carlos a la escuela, Valentina sacó todos los documentos de los bienes. Pasaportes, certificados de propiedad, extractos bancarios. Puso todo en una carpeta y lo llevó a la abogada. Estoy lista para presentar, le dijo a Elena Sánchez. ¿Estás segura? No habrá vuelta atrás. Absolutamente segura. Elena asintió y comenzó a preparar los documentos. Para la tarde la solicitud de disolución del matrimonio estaba lista. Valentina la firmó y se la entregó a la abogada. Ahora esperamos. En unos días a Gabriel le llegará una citación judicial, explicó Elena. Esté preparada para su reacción. Valentina estaba preparada. Había vivido los últimos días en un estado de claridad absoluta. No había miedo. Solo había determinación. El viernes por la noche, cuando toda la familia estaba sentada a la cena, Valentina finalmente pronunció lo que había preparado toda la semana. Gabriel, necesitamos hablar. En serio. Él levantó la vista. En sus ojos se leían cansancio y ansiedad. ¿De qué? De nosotros. De nuestro matrimonio. Carlos miró a su madre, luego a su padre. Sintió la tensión en el aire. ¿Quizás me voy? Preguntó en voz baja. Ve a tu habitación, hijo. Te llamaremos cuando terminemos. El chico asintió y salió rápidamente de la cocina. Gabriel y Valentina se quedaron solos. Solicité el divorcio, dijo ella con calma. En unos días te llegará una citación judicial. Quiero que lo sepas con anticipación. Gabriel palideció. Apartó el plato. ¿Qué? Me escuchaste perfectamente. Valentina, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Ella sacó su teléfono, abrió una fotografía. Gabriel con Angélica en el coche, el beso. Puso el teléfono sobre la mesa frente a él. Gabriel se quedó inmóvil. Su rostro se distorsionó, miedo, shock, pánico. Esto no es lo que piensas. No hace falta, lo detuvo Valentina. No hace falta mentir. Tengo video. Tengo testigos. Tengo pruebas de que me engañaste 4 meses con la hija de tu socio. Valentina. Nicolás lo sabe. Por eso está disolviendo la sociedad. Angélica sabe que le mentiste sobre el divorcio. Y ahora tú lo sabes. Gabriel se cubrió el rostro con las manos. Lo explicaré todo. No hace falta. No quiero escuchar tus justificaciones. Solicité el divorcio. Quiero que el apartamento y Carlos se queden conmigo. La casa de campo y tu parte del negocio, llévatelas. Podemos acordarlo amigablemente o a través de la corte. Tú eliges. Se levantó de la mesa, tomó el teléfono y salió de la cocina. Dejó a Gabriel solo con su mentira, que finalmente lo había alcanzado. Valentina pasó al dormitorio, se acostó en la cama y por primera vez en toda la semana se permitió llorar. En silencio, en la almohada, para que nadie escuchara. 17 años de matrimonio habían terminado. Y adelante estaba una nueva vida. Los siguientes días pasaron en un silencio pesado. Gabriel intentaba hablar con Valentina, explicarse, pero ella cada vez lo cortaba con un breve hablemos a través de abogados. Dormía en el sofá de la sala, ella en el dormitorio. Carlos sentía la tensión, se volvió callado, hablaba menos. Valentina entendía que necesitaba hablar con su hijo, explicar la situación, pero aún no encontraba las palabras. El lunes a Gabriel le llegó la citación judicial oficial. La leyó durante el desayuno, palideció y salió del apartamento dando un portazo. Valentina lo siguió con la mirada y se sirvió té. Carlos estaba sentado frente a ella, pinchando la avena con la cuchara.
Mamá, ¿se están divorciando? Preguntó en voz baja. Valentina asintió. Sí, hijo. Nos estamos divorciando. ¿Por qué? Porque papá actuó deshonestamente. Nos engañó. Traicionó nuestra confianza. Carlos guardó silencio, procesando la información. Era lo suficientemente adulto para entender que los padres no solo discutían. Esto era serio. Esto era para siempre. ¿Me quedaré contigo? Si quieres, sí. Pero podrás ver a papá cuando quieras. No lo prohibiré. A pesar de todo, es tu padre. El chico asintió, secó las lágrimas que brotaron con la manga de su camisa. Quiero quedarme contigo. Siempre estuviste cerca. Siempre ayudaste con las tareas, me llevaste a los entrenamientos, hablaste conmigo. Papá. Papá estaba ocupado. Valentina abrazó a su hijo. Le acariciaba la cabeza, sintiendo cómo temblaba. 14 años, y todavía era su niño pequeño al que necesitaba proteger del dolor. Pero el dolor ya había llegado, irrumpió en sus vidas, y todo lo que podía hacer era ayudarlo a superarlo. Estar cerca, apoyarlo, no dejarlo encerrarse en sí mismo. Lo superaremos, susurró. Juntos lo superaremos. El miércoles llamó Nicolás. La voz estaba cansada, pero firme. Valentina, hoy hablé definitivamente con Gabriel sobre la división del negocio. Estuvo de acuerdo. Firmaremos los documentos el viernes. ¿Cómo reaccionó? Intentó justificarse. Decía que amaba a Angélica, que quería estar con ella, pero todo se salió de control. Que yo no entiendo qué sentimientos tuvo. Le dije que no me interesan sus justificaciones. Que usó a mi hija para sus propios fines y puso en riesgo nuestro negocio común. Que la confianza está completamente destruida. ¿Cómo está Angélica? Nicolás suspiró pesadamente. Mal. No sale de casa, casi no come. Dice que se siente tonta. Que se dejó engañar. Se culpa por haber creído en palabras bonitas. Intento apoyarla, pero se cerró. Llora por las noches, la escucho a través de la pared. Quizás debería hablar con ella. No sé. Se culpa a sí misma. Piensa que destruyó una familia ajena. Que por ella ustedes con Gabriel se divorcian, que Carlos sufre. La familia la destruyó Gabriel, no ella. Él es un hombre adulto, tiene 38 años. Sabía lo que hacía. Sabía que estaba casado, que tenía un hijo. Engañó conscientemente a ambas. Ella es víctima, como yo. Solo una víctima joven, ingenua, que quería amor. Le transmitiré sus palabras. Quizás ayude. Ella la respeta porque no la culpa directamente. Se despidieron. Valentina colgó y reflexionó. Pobre chica. 20 años, se enamoró de un hombre carismático mayor, creyó en sus mentiras sobre el divorcio y una nueva vida juntos. Ahora está sentada en su habitación y se culpa por algo de lo que no es culpable. Gabriel, ese es el culpable. Solo él. El jueves por la noche, cuando Valentina regresaba del trabajo, Gabriel la esperaba en la puerta. Se veía terrible, sin afeitar, con ojos rojos, demacrado. Una persona que pierde el control de su vida. Valentina, por favor, dame 5 minutos. Solo escucha. No pido perdón, solo quiero explicar. Valentina pasó silenciosamente junto a él al apartamento. Se sentó en el sofá. Su rostro estaba tranquilo, impenetrable. Habla. 5 minutos. Estoy contando el tiempo. Gabriel se sentó frente a ella, bajó la cabeza. Sus manos apretaban nerviosamente las rodillas. No sé cómo pasó. Ella era tan joven, interesante, llena de vida. Me sentí más joven junto a ella. Ella me admiraba, escuchaba cada palabra, se reía de mis bromas. Me dejé llevar. No planeé nada serio, honestamente. Solo quería sentirme nuevamente deseado, necesario, interesante. Y le inventaste lo del divorcio. Pensé. Pensé que realmente quería divorciarme.
Que contigo todo había terminado hace tiempo. Vivimos como vecinos, Valentina. Sin pasión, sin interés mutuo. Tú ocupada con el trabajo y Carlos, yo con el negocio. Dejamos de ser esposo y esposa. Nos convertimos en simples compañeros de piso. Valentina sonrió fríamente. Y en lugar de hablar conmigo sobre esto, discutir nuestros problemas, proponer cambiar algo, fuiste e iniciaste un romance con una chiquilla que te podría ser tu hija. Con la hija de tu socio. Con una persona que te confiaba no solo el negocio, sino su familia. Inteligente. Muy inteligente. Me equivoqué. Lo entiendo. Pero te amo, Valentina. Amo a Carlos. No quiero perder a mi familia. Dame una oportunidad. Una oportunidad para arreglarlo todo. Ya lo perdiste. En el momento en que trajiste a tu amante a nuestra casa. Cuando dejaste su pañuelo en nuestro recibidor. Cuando la besabas en el coche en el estacionamiento, sin pensar que alguien podría verlo. Cuando nos mentiste a ambas, a mí y a ella. 17 años de matrimonio los tiraste por una estudiante joven. Gabriel levantó la cabeza. Lágrimas en sus ojos, pero Valentina permaneció inflexible. Dame una oportunidad para arreglarlo todo. Terminé con Angélica. Nunca más la veré. Trabajaré en nuestra relación. Iré al psicólogo. Haré todo lo que digas. Valentina, por favor, no destruyas nuestra familia. Valentina se levantó. Se acercó a la ventana, miró la ciudad vespertina. Luces en las ventanas, coches en las calles, la vida ordinaria de millones de personas. Los 5 minutos terminaron. Ve a empacar tus cosas. Mañana quiero que te mudes. Puedes vivir en la casa de campo, puedes alquilar un apartamento, me da igual. El apartamento se queda conmigo y con Carlos. Este es nuestro hogar. Tú ya no vives aquí, Valentina. Vete, Gabriel. No tengo nada más de qué hablar contigo. Todo lo que necesitamos discutir, lo discutiremos a través de abogados. Oficialmente, según la ley, sin emociones. Se quedó sentado otro minuto, luego lentamente se levantó y salió al dormitorio. Valentina escuchaba cómo caminaba por la habitación, abría armarios, metía cosas en bolsas. Una hora después salió con 2 bolsas grandes y una mochila. Se detuvo en la puerta, miró a Valentina. Realmente lo lamento. Y realmente te amo. Perdóname. Ella no respondió. Simplemente estaba de pie junto a la ventana, mirando la oscuridad. La puerta se cerró en silencio. Valentina se acercó más al cristal, miró hacia abajo. Gabriel cargaba las bolsas en el maletero de su coche, luego se sentó al volante. Se quedó unos segundos, como esperando que ella cambiara de opinión, saliera corriendo, lo detuviera. Pero ella permanecía inmóvil. Arrancó el motor y se fue. Las luces rojas de su automóvil se disolvieron en el flujo de coches. Ya está. Él ya no vivía aquí. 17 años de matrimonio habían terminado. El viernes Nicolás firmó los documentos de división del negocio. Por la noche llamó a Valentina, la voz sonaba aliviada. Listo. Ya no somos socios. Gabriel se llevó su mitad de los activos, 3 camiones de 6, parte de los almacenes en las afueras de la ciudad, lista de clientes. Empieza su negocio desde cero. A mí me quedó la base principal, la oficina central, la mayoría de los contratos grandes. ¿Cómo se veía al firmar? Abatido. Entiende que lo perdió todo, familia, socio, estabilidad, reputación. Pero esa fue su elección. Sus consecuencias. No siento lástima. Traicionó no solo a mí, sino a mi hija. Usó sus sentimientos. ¿Cómo está su hija? Un poco mejor. Salió de su habitación, comenzó a comer normalmente. Se inscribió con un psicólogo, va a sesiones 3 veces por semana. Dice que quiere superar esto correctamente, sin encerrarse. Volvió a la universidad, solo perdió una semana.
Las amigas la apoyan. Dígale que no guardo rencor contra ella. Ella no es culpable de lo que pasó. El culpable es solo Gabriel. Solo él. Se lo diré. Gracias, Valentina. Usted es una mujer fuerte. Y sabia. No todas podrían evaluar todo tan objetivamente. Se despidieron. Valentina apagó el teléfono y se fue a dormir. Por primera vez en mucho tiempo, tranquilamente, sin ansiedad, sin miedo al día de mañana. El juicio por el divorcio fue programado para principios de noviembre. Gabriel no se resistió, estuvo de acuerdo con todas las condiciones que propuso Valentina a través de la abogada Elena Sánchez. El apartamento quedó para Valentina y Carlos, esto quedó registrado en el acuerdo amistoso. La casa de campo pasó a Gabriel. Los depósitos en el banco se dividieron estrictamente por mitad. Carlos se quedó a vivir con su madre, el padre obtuvo el derecho de verlo los fines de semana y en vacaciones, si el hijo no se oponía. El proceso fue rápido, sin escándalos ni acusaciones mutuas. Un mes después el matrimonio fue oficialmente disuelto. Valentina recibió el certificado de divorcio y lo puso en una carpeta con documentos. Sensación extraña, tener en las manos un papel que traza la línea bajo 17 años de vida en común. Gabriel se mudó a la casa de campo, comenzó a construir su negocio de nuevo. Llamaba a Carlos cada noche, pero el hijo respondía de mala gana, brevemente. La relación entre ellos estaba dañada y restaurarla era muy difícil. El chico se sentía traicionado, el padre eligió a otra mujer en lugar de la familia. Eso hirió profundamente. Valentina gradualmente volvía a la vida. Trabajo, hogar, hijo. Encuentros con amigas que la apoyaban en el periodo difícil, la invitaban al cine, a exposiciones, simplemente a sentarse en una cafetería. Aprendió a vivir sola, sin marido, sin la estabilidad habitual de la vida familiar. Y era aterrador al principio, pero al mismo tiempo liberador. Volvió a ser ella misma. Valentina. No la esposa de Gabriel, no la mitad de alguien. Simplemente ella misma. En diciembre llamó Nicolás. Propuso reunirse para tomar un café, hablar. Valentina aceptó sin dudarlo. Estaban sentados en la misma cafetería donde se reunieron la primera vez. ¿Cómo está?, preguntó Nicolás. Poco a poco. Me acostumbro a la nueva vida. Aprendo a estar sola. No es fácil después de tantos años de matrimonio, pero sale. ¿Y usted? También. El negocio va bien, sin Gabriel incluso es más fácil trabajar. Menos disputas, las decisiones se toman más rápido. Angélica se está recuperando. Va al psicólogo regularmente, volvió a la universidad a programa completo. Conoció a un joven, estudiante de cuarto año. Parece que está bien con él. Van al cine, pasean, hablan de libros y música. Me alegro por ella. Merece felicidad. Felicidad real, honesta. Nicolás sonrió calurosamente. Sabe, quería agradecerle por venir a verme entonces, al principio. Protegió a mi hija de mayor dolor. Si todo hubiera continuado más tiempo, si Gabriel hubiera seguido mintiéndole meses, las consecuencias habrían sido mucho peores. Podría haber perdido completamente la fe en las personas. Hice lo que consideré correcto. No podía callar sabiendo que él engañaba a una joven, jugaba con sus sentimientos. Usted es una mujer sabia, Valentina. Y digna. Gabriel perdió un verdadero tesoro. Aún no lo entiende, pero lo entenderá. O quizás ya lo entendió. Ella se sonrojó por la inesperada de tales palabras. Gracias. Es agradable escucharlo. Aunque haya entendido algo, ya es tarde. El pasado no se puede recuperar. Hablaron otra hora más, sobre la vida, sobre planes para el futuro. Valentina se sentía cómoda junto a Nicolás. Él era confiable, tranquilo, honesto. Una persona en quien se podía confiar. Con él no necesitaba fingir ser fuerte, podía simplemente ser ella misma.
Cuando se despedían en la salida de la cafetería, Nicolás dijo, quizás alguna vez salgamos a algún lado. Al teatro o a una exposición. Solo como amigos, sin compromisos. Valentina sonrió sinceramente. ¿Por qué no? Como amigos. Regresó a casa con una sensación ligera en el pecho. Algo estaba cambiando. Lentamente, pero seguro. La vida no terminó con el divorcio. Continuaba, simplemente en otro formato. Y estaba bien. Más aún, era correcto. Y en el distrito vecino, en la casa de campo en el pueblo a las afueras de la ciudad, Gabriel estaba sentado en una gran mesa de madera y miraba una foto familiar. Una foto de la familia que había perdido. La casa estaba fría, a pesar de la calefacción encendida. Fría y vacía. Estaba solo. Completamente solo. La empresa era pequeña, apenas sobrevivía. La mayoría de los trabajadores prefirieron quedarse con Nicolás. Este tenía carácter fácil, conexiones establecidas, buena reputación. Angélica no respondía a los mensajes, lo había bloqueado en todas partes. Valentina se divorció y no quería ni hablar. Carlos se distanció, respondía a las llamadas secamente, con monosílabos. Gabriel se sirvió whisky de la botella que estaba sobre la mesa. Bebió lentamente, sintiendo como el alcohol se extendía cálidamente por el cuerpo. Pero ese calor no calentaba el alma. Lo había perdido todo. Familia, socio, estabilidad, respeto de los demás. Y el culpable era solo él mismo. Su elección, su mentira, su traición a quienes confiaban en él. Ahora solo quedaba trabajar. Construir la vida de nuevo. Y vivir con las consecuencias de sus decisiones. Gabriel terminó el whisky y fue al dormitorio. Mañana otra vez necesitaba levantarse, ir al almacén, resolver problemas con entregas y clientes. La vida continuaba. Vida vacía, fría, solitaria. Él mismo eligió este camino. Ahora tendría que recorrerlo de nuevo. El tiempo pasaba. El otoño dio paso al invierno, el invierno a la primavera. Valentina gradualmente se acostumbraba a la nueva vida. El trabajo ocupaba la mayor parte del día, las tardes las pasaba con Carlos, ayudaba con las tareas, veían películas, conversaban sobre sus aficiones. El hijo lentamente se descongelaba después del estrés del divorcio, volvió a sonreír, bromear, invitar amigos a casa. Con Gabriel se comunicaban solo por necesidad, cuando se trataba de Carlos. El exmarido intentaba restablecer la relación con su hijo, venía los fines de semana, pero el chico mantenía distancia. El perdón no llega de inmediato, y a veces no llega nunca. Valentina se reunió varias veces con Nicolás. Primero fueron al teatro, vieron una puesta en escena moderna. Luego a una exposición de arte contemporáneo, donde discutían sobre el significado de las obras abstractas. Luego simplemente paseaban por la ciudad nocturna, conversaban sobre todo y sobre nada. La comunicación era fácil, natural, sin tensión ni medias verdades. Nicolás estaba divorciado hacía 5 años, acostumbrado a vivir solo. Su hija era su principal apoyo y alegría. Hablaba mucho de ella, cómo se las arreglaba con los estudios, cómo floreció después de aquella dolorosa historia con Gabriel, cómo era feliz en su relación con el nuevo joven. Angélica dijo que quería conocerla, dijo Nicolás una vez tomando café, agradecerle personalmente. Ahora entiende que usted la salvó de mayores problemas. No tengo objeción al encuentro, respondió Valentina, que sepa que nunca la culpé. El encuentro ocurrió una semana después. Estaban sentados los tres en una pequeña cafetería cerca del centro. Angélica se veía muy joven, rostro fresco sin maquillaje, vestido ligero, cabello suelto. Estaba nerviosa, bajaba la mirada. Gracias por aceptar reunirse, comenzó la chica en voz baja. Quería disculparme. Por haber sido ciega, ingenua. Por no haber hecho las preguntas necesarias. Por haberle causado dolor. Tú no me causaste dolor, dijo Valentina suavemente. Eso lo hizo Gabriel. Él es una persona adulta, sabía que actuaba incorrectamente.
Tú eres víctima de sus manipulaciones, como yo. Angélica levantó los ojos enrojecidos. Pero yo salía con un hombre casado. Debería haberme dado cuenta de que algo no estaba bien. Él mentía profesionalmente. Tienes 20 años, creías en el amor. Es normal. No te culpes. La chica lloró en silencio, y Valentina le extendió la mano a través de la mesa. Angélica apretó sus dedos. Ahora estoy con otra persona. Él es honesto, abierto. Sus padres saben de mí, yo conozco a sus amigos. Es tan diferente de lo que fue con Gabriel. Las relaciones reales no se construyen sobre secretos. Piensas correctamente, sonrió Valentina. Cuídate y cuida tu amor. Después de este encuentro, algo cambió entre Valentina y Nicolás. Comenzaron a verse más seguido. Él la invitaba a cenas, ella cocinaba para él en casa. Carlos al principio se mostraba cauteloso con la aparición de una nueva persona en sus vidas, pero Nicolás no presionaba, no intentaba reemplazar al padre. Simplemente estaba cerca, ayudó al hijo con un proyecto de física, lo llevó a un partido de fútbol, le regaló un libro sobre el cosmos, sabiendo de su afición por la astronomía. Para principios del verano, entre Valentina y Nicolás se había formado una relación seria. No la escondían, pero tampoco la publicitaban. Simplemente estaban juntos, dos personas adultas que habían vivido la traición, aprendido a valorar la honestidad. En junio, Nicolás propuso a Valentina y Carlos mudarse con él. Tengo una casa grande, 4 dormitorios. Angélica se mudó con su novio. Carlos estará cómodo, habitación separada, su propio baño. Podemos vivir juntos, como familia. Sin prisa, sin presión. Simplemente intentarlo. Valentina consultó con su hijo. ¿Cómo te llevas con Nicolás? Preguntó una noche. Carlos encogió de hombros. Normal. Es bueno. No se mete conmigo con consejos, pero ayuda cuando pido. No intenta reemplazar a papá. Simplemente. Está. Y contigo estás mejor, mamá. Sonríes más. Propuso que nos mudemos con él. ¿Qué piensas? El chico reflexionó. Podemos intentar. Si no nos gusta, volveremos, ¿verdad? Por supuesto. El apartamento seguirá siendo nuestro en cualquier caso. En julio se mudaron. La casa de Nicolás estaba ubicada en un barrio tranquilo a las afueras de la ciudad, con jardín y terraza. Carlos obtuvo una habitación espaciosa con vista al jardín, la acondicionó a su gusto. Angélica venía los fines de semana y entre los jóvenes se estableció una relación cálida, casi de amistad. Valentina se sentía feliz. Realmente feliz, sin ansiedad ni miedo. Nicolás era atento, cariñoso, honesto. Discutían todo, desde pequeñeces cotidianas hasta planes para el futuro. Ningún secreto, ninguna mentira. Y Gabriel continuaba luchando por sobrevivir. Su negocio apenas se mantenía a flote. Los clientes se iban con competidores, incluyendo a Nicolás, cuya empresa prosperaba. Los trabajadores renunciaban, los salarios se retrasaban, no había perspectivas. De 6 personas en plantilla quedaron 3. Vivía solo en la casa de campo, raramente salía a la ciudad. Los intentos de restaurar la relación con Carlos chocaban con la cortés frialdad del hijo. El chico respondía a las llamadas, pero las conversaciones eran cortas, formales. En agosto, Gabriel se enteró casualmente de que Valentina vivía con Nicolás. Una conocida común se lo mencionó al encontrarse, vi a tu ex con Fernández, se ven tan bien juntos. Gabriel sintió como la tierra se hundía bajo sus pies. Valentina. Su Valentina. Con Nicolás. Con ese mismo Nicolás cuya hija había engañado. Le llamó, por primera vez en meses. ¿Es verdad? ¿Estás con Nicolás? Sí, respondió Valentina con calma. Estamos juntos. Y no es asunto tuyo. ¿Lo hiciste a propósito? ¿Para vengarte de mí? Gabriel, tienes una opinión demasiado alta de ti mismo. El mundo no gira a tu alrededor. Estoy con Nicolás porque estoy bien con él.
Porque es honesto, una persona decente. Porque confío en él. Eso es todo. ¿Y qué hay de Carlos? ¿Lo involucraste en esto? Carlos es feliz. Vive en una casa grande, tiene una habitación excelente, Nicolás le ayuda con los estudios. Tiene casi una hermana en Angélica. Está bien. Y ya es hora de que dejes de pensar solo en ti, colgó. Gabriel se quedó sentado en el silencio de la casa de campo, apretando el teléfono. La comprensión llegó de forma brusca, dolorosa, lo había perdido todo. No solo la familia, sino la posibilidad de ser parte de sus vidas. Valentina ya no le pertenecía, Carlos se distanció, incluso el negocio se derrumbaba. Y el culpable era solo él mismo. En septiembre ocurrió lo que Gabriel más temía. Los vio. Completamente por casualidad, pasando en coche junto a una cafetería en el centro de la ciudad. En una mesa junto a la ventana estaban sentados Valentina, Carlos y Nicolás. Reían, conversaban animadamente. Carlos mostraba algo en la pantalla del teléfono, Nicolás se inclinó para ver, Valentina sonreía con esa sonrisa abierta, feliz, que Gabriel no había visto en años. Una familia. Parecían una familia real. Gabriel detuvo el coche, incapaz de apartar la mirada. Nicolás abrazó a Valentina por los hombros, la besó en la sien. Ella se acurrucó contra él, continuando sonriendo. Carlos dijo algo, y los tres rieron. Gabriel sintió un nudo en la garganta. Este debería haber sido él. Él debería estar sentado allí, con su esposa e hijo. Era su lugar, su familia, pero él mismo lo destruyó todo. Él mismo eligió un capricho momentáneo en lugar del amor de muchos años. Él mismo mintió, traicionó, perdió la confianza. Nicolás le dijo algo al mesero, asintió. Valentina se arregló el cabello, miró por la ventana, y por un segundo sus miradas se encontraron. Ella vio a Gabriel en el coche frente a ella. Su rostro no cambió. Ninguna sorpresa, ninguna lástima. Solo la mirada tranquila de una persona para quien eres parte del pasado. Gabriel giró bruscamente el coche y se alejó. El corazón latía con fuerza, los ojos ardían por las lágrimas que los llenaban. Ya no era parte de sus vidas. Estaba borrado, reemplazado, olvidado. Cada uno obtuvo lo que merecía. Valentina obtuvo un hombre honesto que la valoraba. Carlos, estabilidad y una nueva familia. Nicolás, una mujer que entendía el valor de la confianza. Angélica, una lección que la hizo más fuerte y sabia. Y Gabriel obtuvo soledad. Casa vacía, negocio moribundo, cama fría. Destruyó su felicidad con sus propias manos y ahora pagaba por cada mentira, cada beso con una chica ajena, cada promesa que no iba a cumplir. Regresó a la casa de campo, se sentó junto a la ventana. Caía la tarde. Gabriel se sirvió whisky, lo bebió de un trago. Luego otro. Y otro. Pero el alcohol no ayudaba. No silenciaba el dolor, no devolvía lo perdido. Solo quedaba trabajar. Levantarse cada mañana, ir al almacén, intentar mantener a flote lo que quedaba del negocio. Seguir viviendo con el peso de sus propios errores. Ya no tenía lugar en sus vidas. Y él mismo eligió este camino.